Bueno, pues seguimos con el tema de los mandamientos de Jesús. Hoy el tema es uno de los más trascendentales, creo yo, o importantes, porque todos los que hemos visto hasta ahorita, los 30 y tantos que hemos visto, tienen mucho que ver con esto, se centran en ser un siervo. Jesús fue un siervo y el carácter que estamos tratando de desarrollar en nuestra vida como el de Jesús es el carácter de un siervo. Algo que nos va a ayudar para poder desarrollar todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver es que puedas tener en tu mente el hecho de que eres un siervo. Y vamos a platicar un poquito de qué implica esto de ser un siervo. Te voy a leer una parte de la Escritura, Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Antes, las características del carácter que debemos desarrollar en este, o que vamos a hablar hoy, es disponibilidad, que estés dispuesto a ser un siervo. Nada funciona si no estás disponible, si no quieres hacerlo. La parte que no tenemos que hacer es el estar autocentrados en nosotros mismos. El siervo ve hacia afuera, está disponible para ayudar y ve hacia afuera. El que no es siervo ve hacia uno mismo, se centra en uno mismo. ¿Sí? Mateo capítulo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos. Estos dos hijos son Jacobo y Juan, los discípulos de Jesús. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso del que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aunque estos dos discípulos, o la madre de estos dos discípulos, mamá gallina, como dicen, ¿verdad?, quería lo mejor para sus hijos, porque sus hijos eran los mejores discípulos que había. No había mejores discípulos que Juan y Jacob desde su punto de vista. Ellos no se portaban mal, ellos no pecaban, ellos eran los santos. Por eso se atreve a ir a pedirle a Jesús, pues que estos dos terroncitos míos, estos dos querubines se sienten a tu lado cuando estés en tu reino. Y los otros 10, pues no eran la excepción. Ellos también se creían muy buenos, por eso se enojaron, porque ellos también hubieran querido pedirle eso. ¿Por qué no se nos ocurrió hacerlo antes a nosotros? No tuvieron el coraje como la mamá para hacerlo. Acabo de ver un reportaje en Facebook de un jugador de fútbol, soccer, que llegó a la selección de su país porque la mamá fue a hablar. Primero fue a hablar con un entrenador de un equipo y le dijo, mi hijo tiene que jugar en tu equipo porque es muy bueno. Y el muchacho ya estaba entrenando, ya se le veían tablas para hacerlo. Y dice por ahí el reportaje que el Señor nada más por ya quitármela de encima, como la parábola que Jesús habla por ahí también, le voy a decir, bueno, mándale, ven para verlo. Lo atendió, sí está bien, lo voy a ver. Y resultó que el muchacho era bueno. Y el día que le tocaba jugar, bueno, no le tocaba a él, pero se lastimó un jugador y entró él.
y resulta que anota el gol del gane de su equipo, entonces de ahí lo convocan a la selección. Y dicen que cuando estaba fuera de ese juego, la señora estaba por ahí, había muchos reporteros con la señora, hablando con ella. Y cuando pasó por ahí el dueño del equipo, ella le dijo, te dije que mi hijo tenía que jugar contigo. Bueno, esta señora es como la mamá de Jacobo y de Juan. Jesús, mis hijos tienen que estar a tu lado. Y los otros se enojaron un poquito. ¿Cuál es la definición bíblica de un siervo? Acabamos de leer en el pasaje, es alguien que aspira a ser grande, que debe ser un ministro. Pero cuando hablamos de ministro no estamos hablando de un pastor, ni de un sacerdote, ni de un reverendo. Un ministro es alguien que ministra, alguien que sirve. Si lo puede relacionar en la escuela, por lo menos en México, no sé si en Venezuela y en otros países también, los maestros son del magisterio, son los que saben, son los que están arriba. Bueno, Dios no nos llama a ser del magisterio, nos llama a ser del ministerio. Esos son los gobernantes, ellos son los ministros de algo y deben servir al pueblo. A eso se refiere entonces. Alguien que sirve a otros, alguien que hace lo que el otro le ordena. No es simplemente el hecho de que, bueno, voy a hacer esto porque me nace hacerlo. Soy un siervo porque me nace hacerlo y lo voy a hacer, pero no me obligues. Yo lo hago porque yo quiero hacerlo, ¿verdad? Porque soy un siervo. Eso no es un siervo. Un siervo está dispuesto a hacerlo con todo el corazón, pero está dispuesto a hacerlo también cuando lo obligan a hacerlo. Y esa es la parte que no nos gusta. Entonces decimos que somos siervos porque lo queremos hacer, pero cuando alguien nos quiere obligar ya no, entonces dejamos de ser siervos. No, es que en realidad nunca lo fuimos. No tenemos ese corazón todavía para hacerlo. Por eso nos molesta cuando alguien nos ordena algo. Es que grábate bien esto, es alguien que sirve a otros, alguien que hace lo que otro le ordena y sabe someterse a eso. En el pasaje Jesús está hablando que para ser grande entonces hay que ponerse a los pies de los demás. ¿Cómo se logra la grandeza? A través del servicio. Vamos a ver algunos ejemplos de personas, creo que es la forma más fácil de hacerlo. En la Biblia hay muchos personajes, escogí a 4 personajes que son prominentes en la escritura. Sansón, David, Salomón y José. Los 3 primeros fueron hombres muy famosos, pero fallaron moralmente en su vida. Dios los restauró, pero tuvieron que pagar un alto precio por sus errores. En cambio, José, él supo someterse a Dios, él supo aceptar la voluntad de Dios. Al final, la nación de Israel, la nación de Egipto, las naciones alrededor vinieron a darle honores a José, porque él se supo mantener en la posición de siervo y Dios lo exaltó. ¿Qué tenían estos 4 hombres en común? Eran muy parecidos, tenían muchas cosas iguales. Por ejemplo, todos eran descendientes de Abraham. Todos tenían la fe puesta en el mismo Dios de Abraham, no había diferencia. Todos tenían parientes que temían a Dios. Sus padres les enseñaron a temer a Dios. Todos tenían la bendición de Dios sobre sus vidas. Había una promesa para cada uno de ellos de parte de Dios. Todos tuvieron visiones o profecías de que serían grandes. Y todos por eso están en la Biblia y tienen sus nombres ahí grabados, porque hicieron grandes cosas. Todos creyeron en Dios y en su poder para liberarlos. Y todos estaban en posición de liderazgo cuando fueron tentados. Y 3 de ellos cayeron. Aunque Dios después lo restauró, uno se mantuvo. ¿Cuáles eran las diferencias que había entre estos hombres? Por ejemplo, Sansón. Sansón tenía el corazón de un hombre fuerte, de un hombre arriesgado, de un hombre valeroso. Era el hombre más fuerte de su época. Sin embargo, él cometió el error de que quitó su confianza en Dios para ponerlo en su fuerza. Generalmente se metía en problemas y confiaba en que su fuerza lo iba a sacar adelante.
hasta que por darse a los placeres que él quería, vendió el secreto de Dios que le había dado y rompió el pacto que tenía con Dios. Lo capturaron, le quitaron los ojos, lo hicieron esclavo y murió. Dios lo restituyó, pero murió. David tenía el corazón de un pastor. Sansón tenía el corazón de un hombre fuerte. David tenía el corazón de un pastor. Y por eso ves en todos los salmos siempre alusiones que él hace a las ovejas y a los pastores. Él se reflejaba en eso. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 78. Dios eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo. Jacob es el pueblo de Israel, y a Israel su heredad. Es decir, Dios sacó a David de ser un pastor y a través de eso lo enseñó cómo iba a pastorear al pueblo de Dios. Y él lo hizo así. Aun cuando él cayó, cuando David pecó por tomar a Betsabé como esposa y ser un asesino de Urías por mandarlo a la guerra, el Salmo 119, 176, el último versículo de ese capítulo dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Aún en esos momentos en que él se alejó, se refería o se miraba como una oveja. Dios lo puso como pastor y él solo cuando se vio pecador y alejado de Dios, él se volvió como la oveja. Ya no soy el líder, soy como una oveja que anda extraviada. Él tenía un corazón de pastor. Salomón tenía un corazón sabio. Cuando Dios le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Él, dice la Biblia, no le pidió riquezas. Dijo: dame un corazón sabio para dirigir a tu pueblo. Y Dios le dio un corazón sabio. Sin embargo, indagó tanto, investigó tanto y se llenó de tantos placeres. Dice la Biblia que tenía 300 esposas y 700 concubinas. ¿Tenía dinero para mantenerlas? Muchas eran de adorno, se me hace, pero las tomó de diferentes lugares por hacer pacto con otros pueblos y trajeron esas ideologías que dice la Biblia que lo alejaron del Señor. Y ya en su vejez él se arrepiente y dice a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los años malos. Todos ellos sufrieron. José tenía el corazón de un siervo, Sansón de un hombre fuerte, David de un pastor, Salomón de un sabio, pero José tenía el corazón de un siervo. José fue el único de estos cuatro que no falló, a pesar de que tenía todas las cosas necesarias para fallar. Sansón tenía la vida que quería. Él hizo lo que quiso. No le tenía miedo a los leones ni a los osos. Él los podía matar con una mano. Los filisteos le venían a hacer los mandados. David fue un pastorcito que derrotó a un gigante por la fe que tenía y después tuvo todo el reino a sus pies. Salomón siguió con la misma trascendencia y logró más que su papá. ¿Tenía razón para pecar? No. José fue alejado de sus padres cuando era muy joven. José fue llevado a un país pagano y rodeado de influencias mundanas. José nunca escuchó de los 10 mandamientos, todavía no habían sido escritos. Cuando él estaba ahí no tenía una regla para seguir. Creció en una familia disfuncional, tenía 4 mamás, y hermanos y hermanastros y hermanastras. Sus hermanos lo rechazaron al grado de que lo quisieron matar. Por intervención de uno solamente lo vendieron. Él no buscó a la esposa de Faraón. La esposa de Faraón lo vino a buscar a él. Fue esclavo y tenía que hacer lo que se le dijera que hiciera. Y sabes, José aceptó sus circunstancias. José aceptó sus circunstancias. Dispuso su corazón a servir a su Dios
en el lugar en donde su Dios lo pusiera. Por eso Dios lo bendijo. Por eso cada cosa que hacía José prosperaba. Y cada persona que lo veía con gracia. Resultado, obtuvo más autoridad que cualquier hombre en la tierra en ese tiempo. José consideró sus responsabilidades como un encargo dado por Dios a través de los hombres para que José sirviera a su Dios. Él no veía a Faraón y a las personas como que son los que me están diciendo. Él decía, Dios me está diciendo a través de ellos lo que tengo que hacer. Y yo respondo a través de ellos para darle gloria a Dios. Él supo tener un corazón de siervo. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene un corazón de siervo? Desea hacer cosas grandes para aquellos a quienes sirve. El que es siervo quiere hacer lo más grande que pueda hacer para que la persona a la que está sirviendo se sienta bendecida, agradecida, confortada, se sienta completa. No es malo desear grandes cosas. Es malo cuando las deseas para ti y no para compartirlas. Porque el hecho de querer desear grandes cosas aquí en la tierra es que tenemos nuestra visión equivocada. Todo lo que está aquí en la tierra va a terminar por destruirse. Mira lo que escribió Jeremías en el capítulo 45. ¿Y tú buscas para ti grandeza? Es una pregunta. No la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Esto era una profecía de lo que venía, sí, pero se aplica a nosotros, porque en el libro de Mateo tenemos escrito que todo va de mal en peor y no se va a corregir. Al grado en que un día el Señor, cuando venga, destruya nuevamente esto, porque no hay nada bueno ya aquí. El poner nuestros ojos en cosas grandes aquí en la tierra es quitar nuestros ojos de Dios. El siervo no pone los ojos en cosas grandes aquí en la tierra para él. Lo pone para los demás, para poder dar un testimonio y un servicio, porque a través de ese testimonio y servicio estás permitiendo que las personas puedan ver a Jesús en ti, aún a través de cosas materiales. Si lo hacemos de una manera correcta, la gente no va a ver lo bueno, lo grande que hiciste. La gente va a ver que tú lo hiciste, y es cuando pueden ver a Jesús. La gente no va a ver que tuviste mucha inteligencia para hacer algo grande, sino que van a decir, wow, míralo a él. Van a quitar lo que hiciste por verte a ti. Y es cuando van a poder ver a Jesús. Por eso el siervo desea hacer cosas grandes, pero no para él, para los demás. Porque de esa manera muestras el gran Dios que tienes, que ha hecho portentos y milagros y maravillas. Así que aquí nuestro trabajo en la tierra es mostrar el amor de Dios, es mostrar el poder de Dios que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos ha transformado. Dios le dio a José sueños de grandeza. Cuando era joven, al parecer, él tenía que interpretarlos, y cuando lo platicaba con su papá y sus hermanos, ellos se enojaron porque ¿cómo que nosotros te vamos a honrar? Dios le estaba diciendo que eso iba a suceder. Él tenía sueños de grandeza, y cuando se cumplieron esos sueños de grandeza, él no dijo, mira cómo Dios dónde me puso. Él supo que Dios lo había puesto ahí, porque la obra de Dios es una obra muy grande, librar a todo un pueblo de la extinción. Al pueblo de Israel, que apenas eran 72 personas, librarlo de que se extinguieran por el hambruna. Por eso él hizo cosas grandes, porque Dios lo había puesto ahí para que salvara a ese pueblo. Así que nosotros no soñamos con ser grandes nosotros mismos, sino soñamos con que Jesús sea grande en nosotros, a través de las grandes cosas que Él hace en nosotros. Entonces la primera cosa es que desees hacer cosas grandes para otros, para que se muestre Dios ahí. Número 2, un corazón de siervo, una persona que tiene el corazón de siervo, no se concentra en ser útil, no en ser un inútil, se concentra en ser útil. Dios nos ha dado dones y talentos especiales para que podamos mostrar su poder,
mostrar su amor, mostrar su gracia, su salvación. Nuestra obligación es usar esos dones de manera efectiva y responsable. Nuestra responsabilidad es que esos dones sean puestos para edificación, no para gloria nuestra, no para que los demás nos vean a nosotros, sino para que las personas reciban las bendiciones de Dios a través de eso que Él nos ha dado. Y la vida de José es un ejemplo de eso. Él puso sus dones y talentos para servir a los demás. Jesús lo dijo en una parábola, en Mateo 12, no viene ahí la presentación, la parábola de los talentos. El amo exaltó a las dos personas que pusieron esos talentos a trabajar para beneficio y reclamó y expulsó a aquel que escondió los talentos. Para nosotros es lo mismo. Si Dios te ha dado dones especiales, tú tienes que ponerlos en práctica. Porque un día el Señor va a venir a decirte, ¿qué hiciste con lo que te di? No con tu dinero, con los dones que yo te di. ¿Qué hiciste con ellos? A los dos que obraron bien, vamos a recibir las palabras del Señor. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en esas pequeñas cositas que te di fuiste fiel, ven y entra en el gozo de tu Señor. Pero al que no lo hizo, eres un siervo malo e infiel. Y lo expulsó. Tenemos que concentrarnos en ser útiles con lo que Dios nos ha dado, responsables con lo que Dios nos ha dado. Así es que mira tus manos, y es una metáfora solamente, mira tus manos y piensa qué es lo que Dios me ha dado con mi carácter, con mi físico, con mi edad ahora, con mis conocimientos, con la oportunidad de haber tenido escuela o de no haber tenido escuela. ¿Qué es lo que Dios me ha dado para ponerlo en práctica? Número 3, mantiene una actitud de gozo. Un siervo siempre se mantiene gozoso, sin importar la circunstancia, porque sabe que aún esas circunstancias están propiciadas por Dios para que Él haga lo que tiene que hacer. La actitud de gozo es una búsqueda, es el resultado de una búsqueda de la mano del Señor en cada cosa que haces, en cada cosa que sucede contigo, en cada cosa que vives. Pablo exhorta a los tesalonicenses, estad siempre gozosos, Tesalonicenses 5. Como que es difícil estar a veces gozosos en todo. Cuando nuestros ojos están centrados en lo material, en que queremos estar bien, en que las bendiciones de Dios solamente es que estemos sanos, que tengamos buen carro, buena casa, comida, salud, entonces estamos muy lejos de lo que en realidad el Señor quiere para nosotros. Y estás muy lejos del verdadero gozo, porque el día que se te quite eso, te vas a sentir muy triste. El gozo del Señor traspasa circunstancias, fronteras, sentimientos. El gozo del Señor depende solamente de Él, de quién es Él y de lo que Él hizo. Y se fundamenta en la esperanza que tenemos de que vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Así es que lo que estés pasando hoy, eso no te genera ni te quita el gozo, a menos de que tú lo decidas así. Pero si tú pones tus ojos en Jesús y tu esperanza en la esperanza que Él ha prometido que va a cumplir, nada ni nadie te puede quitar el gozo que solamente Él puede dar. Un siervo siempre está gozoso con lo que está viviendo porque sabe que es obra de Dios. No se refiere que nos vamos a estar riendo siempre, que tengas una sonrisa. A veces es tiempo de llorar, pero puedes llorar con gozo. Puedes dolerte y al mismo tiempo en el fondo de tu corazón está la esperanza de que un día vas a estar con Jesús y eso nadie te lo quita, aunque tu cuerpo esté lacerado, aunque tu cuerpo esté abierto. Un ejemplo, el apóstol Pablo, en la fosa más honda, la más húmeda, la más oscura, la más fea, con sus pies en el cepo, con su espalda rasgada, con un sudor impresionante en ese lugar, ardiendo la espalda seguramente por las heridas, pero él estaba cantando a Dios. Él estaba adorando a Dios.
Y el carcelero lo pudo escuchar. Y por eso un día le dijo, yo quiero lo que tú tienes. Número 4. El que tiene corazón de siervo no culpa a nadie, no guarda rencor. No ve a las personas como para desquitarse. Ve a las personas como oportunidades para servir. Un gran ejemplo es José. ¿Recuerdas que José fue puesto en la cárcel porque no quiso tener relaciones con la esposa de Faraón y ésta se ardió? No le gustó que la despreciaran. Engañó a Faraón diciendo que José trató de abusar de ella y lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, resulta que el copero y el panadero también van a dar a la cárcel porque hicieron mal su trabajo. Y los dos tienen un sueño y José se los interpreta. Cuando está hablando con el copero, que es el que va a salir porque el panadero iba a morir, José le dice, acuérdate de mí cuando salgas. Y mira lo que dice Génesis 40:15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. No he hecho nada para estar aquí en la cárcel. Es decir, fui expulsado de la tierra de los hebreos, de donde yo era originario, y estando aquí me pusieron en la cárcel sin que yo hiciera nada. Pero si te fijas hay algo interesante. Él no dice, es que mis hermanos me vendieron. Es que mi pueblo me rechazó. Él dice, fui expulsado de la tierra de los hebreos. No dice quién lo expulsó. Y estando hablando de, no he hecho nada malo para estar aquí, él lo dice, y es que la esposa de Faraón se ardió conmigo y por eso me metió aquí. Él no echa culpas. No se desquita con la gente. Él habla de las circunstancias. Me pasó esto. Acuérdate de mí cuando salgas y háblale a Faraón de mí. El corazón de un siervo no echa culpas a las personas, no se fija en las personas para desahogarse, porque sabe que los tiene que servir, aun y sean sus peores enemigos. ¿Cómo se desarrolla el corazón de un siervo? Estas son algunas características que tiene. ¿Cómo se desarrolla el corazón de un siervo? La primera es igual a la primera que mencionamos ahorita. Desea en tu corazón hacer cosas grandes para Dios. Piensa en grande para Él. No es para ti, no es para que la gente te vea, es para que otros lo vean a Él. Hubo un misionero que se llamaba William Carey, no sé cómo se pronuncie. Él hizo cosas grandes para la extensión del reino de Dios. Y un día dijo esto: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Espera que Dios haga grandes cosas contigo y a través de ti. Intenta hacer grandes cosas para Dios, porque Él las va a hacer a través de ti. Jesús lo dijo de una manera similar. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy a mi Padre. No hay nada más grande que seguir el ejemplo de Jesús. Siempre hemos dicho, cuando hablamos de este pasaje, hay algunas personas que dicen, podremos hacer grandes cosas, y hablan de señales y milagros y sanidades y luchar contra demonios y vencerlos y resucitar muertos y sanar enfermos. Y claro que Dios lo puede hacer, lo ha hecho y lo sigue haciendo a través de otras personas. Pero cosas más grandes que las que yo hice se refiere también a la obediencia. Se refiere también al perdón. Si hay alguien que perdonó de una manera impresionante fue Jesús. Cuando Él está hablando cosas mayores a las que yo hice ustedes harán, no está hablando solamente de esas cosas maravillosas que nos hacen ver bien. Está hablando de aquello que no se ve, que lo exalta a Él, pero que sí sirve para la extensión de su reino. Siempre lo he dicho de esta manera. Un buen ejemplo de eso es el apóstol Pablo, tanto en lo que hizo con su interior como en lo exterior.
Espero que no se malinterprete esto. No estoy diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Fue un solo día que él fue arrestado en la noche del viernes para ser crucificado, del jueves para ser crucificado el viernes. Él pasó 12, 15 horas tal vez a lo mucho, sufriendo una agonía impresionante. Fue azotado y lacerado y humillado. El apóstol Pablo fue azotado 5 veces, los mismos azotes que le dieron a Jesús. El apóstol Pablo fue apedreado varias veces, fue dejado como muerto, estuvo naufragando y casi a punto de morir por animales y por el barco. Fue perseguido y encarcelado y golpeado. Es decir, se cumple lo que Jesús dijo. El apóstol Pablo hizo cosas más grandes que las que Jesús, físicamente hablando. El apóstol Pablo nunca podía haber llevado en sus heridas los pecados que Jesús llevó nuestros. El gran peso de Jesús en la cruz del Calvario no eran tanto las heridas, ni los golpes, ni la humillación. Esa era una representación. El gran peso de Jesús en la cruz del Calvario fue nuestro pecado. Alguien que nadie podía cargar más que Él. Así es que se cumple eso que dice, cosas mayores que yo podrás hacer, porque yo voy al Padre y ahora mi espíritu va a estar contigo permanentemente y vas a poder hacer eso. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué estás dispuesto a darle a Jesús? ¿Cómo desarrollar el corazón de un siervo? Desea hacer cosas grandes. Número 2, determina estar siempre disponible. Es una decisión que tienes que tomar. Siempre voy a estar dispuesto para que cuando alguien me pida algo, yo lo voy a hacer. Cuando alguien me pida dar la siguiente milla, yo la voy a llevar. Cuando el jefe pida a quien quiere levantar la mano para hacer algo, yo la voy a levantar. Cuando mamá me pida algo que haga en la casa, yo lo voy a hacer. Cuando el esposo o la esposa pidan algo, yo lo voy a hacer. Siempre disponibles a servir, porque es la manera en la que Jesús lo hizo por nosotros. Para eso es necesario que reduzcas tus expectativas a lo mínimo necesario. Y decir, yo planeaba ir a ver el juego de fútbol, pero mamá me pide que haga esto. Voy a hacer lo que mamá me dice y no voy a ir al juego de fútbol. Yo quería hoy ver la serie que me gusta, pero mi esposa me pidió que hiciera esto. Voy a apagar la televisión para ir a hacer lo que mi esposa me dice. Yo quería hoy descansar, pero mi esposo llegó temprano y tiene hambre. Voy a aguantarme un poquito el descanso para poder servirle su alimento. Ejemplos comunes, pero siempre estar dispuesto a servir. La primera y la segunda se empiezan aquí. Es cuestión de decidirlo, de querer hacer cosas grandes y de estar dispuesto. Y como vimos hace ratito, esto se puede meter aquí cuando tú te empapas de esto. Cuando tú conoces a Dios de tal manera que quieres ser como Él, y conoces sus promesas, y conoces sus verdades, y te anima tanto y te emociona tanto el poder vivir eso que Él dice, que lo tienes aquí siempre. Y por eso te levantas, ¿qué voy a hacer para el Señor? ¿Qué voy a hacer para el Señor? Y mamá me dijo que hiciera esto y lo voy a hacer como si fuera para el Señor, porque Él se lo merece. Y siempre estás dispuesto para hacerlo. Número 3, con esa disposición y ese deseo de hacer cosas grandes, desarrolla habilidades para ser siervo, para ser mejor. En algunas situaciones tenemos que tratar de mejorar. Es decir, tienes que hacer ejercicio para hacer algo. Si no sabes cómo lavar el baño, tal vez tienes que hacerlo unas 20 veces para que seas perfecto en hacerlo. Si no sabes cómo servir a alguien, tal vez tienes que hacerlo una vez para ir mejorando en cómo lo vas a hacer. Tienes que estar dispuesto y querer hacer cosas grandes poniendo ahora tu físico. Esto es físico, esto es, tengo que invertir mi energía y mi tiempo
para poder ser mejor en lo que voy a hacer. Dios le da a personas dones especiales, por ejemplo el de la música, para que alguien cante y tiene una voz espectacular, pero aún esa persona tiene que educar su voz para que pueda durar más, tiene que mantener su voz, tiene que cuidar su voz para ser mejor, porque puedes tener el mejor don, pero si el día que vas a cantar un día antes te fuiste de parranda, por mejor voz que tengas, ese día tu voz no va a salir. Me estoy explicando, tienes que cuidar lo que Dios te da, tienes que ejercitarlo. Y eso ya implica no solo la decisión mental, emocional, sino el hacerlo. Y número 4, esta es una manera de poder ayudarnos a hacerlo. Convierte las tareas domésticas en expresiones de amor por Dios y por otros. No esperes que para poder servir a Dios tengo que estar en medio de una multitud de personas o enfrente de una iglesia o en un estadio para poder hacerlo y que muchos me vean. No, hazlo en lo más sencillo. Por eso se acuerdan mucho, les he platicado, bueno, en este año no lo he hecho, pero en años anteriores, cuando platicaba con jóvenes, ¿cómo te puedes tomar un jugo de naranja para la gloria de Dios? ¿Cómo te puedes ir a dormir para la gloria de Dios? Hoy que tengo insomnio en este año que padezco de insomnio, mucho he pensado, Señor, ¿cómo puedo disfrutar este insomnio para dártelo a ti? Cuando estaba chico, se los he platicado así, cuando estaba chiquito mis papás me decían, vete a dormir, yo no quería irme a dormir, quería jugar, para mí era más importante jugar que dormir. Cuando entré a la escuela ya adolescente, me encargaban trabajos, me desvelaba haciendo el trabajo porque era más importante trabajo que dormir. Cuando trabajé, quería terminar un trabajo para que me pagaran pronto, para tener dinero, porque era más importante el trabajo que dormir. Un día entendí que el sueño lo da Dios, es una bendición. Y cuando uno toma el sueño y descansa el sueño que Dios nos ha dado, uno es mejor en lo que hace. Pero uno cambia las cosas, crees que hay cosas mejores que las que Dios te dio y quieres hacerlas porque a ti te satisfacen más cuando lo que Él te está dando es inigualable. ¿Cómo puedes dormirte para la gloria de Dios? Sabes que cuando estás dormido, Dios está viéndote desde su trono y está disfrutando que tú estés respirando y que te estés moviendo y que patalees y que te rías, como cuando tú tienes a tu bebé recién nacido y pasas toda la primera noche viéndolo a ver si respira o no respira y le pones tu mano en la pancita para ver porque te da miedo que deje de respirar y te ríes cuando se sonríe porque quién sabe qué estará pensando. Así Dios nos contempla cuando estamos dormidos, porque dormimos para su gloria. Jesús dijo, Mateo 10, versículo 42, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Él no le dice a aquel que se sacrifica por el niño, el que le dé un vaso de agua al niño, no va a perder la recompensa que yo tengo para él. El apóstol Pablo dijo 1 Corintios 10:31, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, las cosas elementales de la vida, las más cotidianas, las necesarias para mantenerte vivo, si haces eso para la gloria de Dios, hazlo. ¿Cómo puedes respirar para la gloria de Dios? Cuando empecé a entender estas cosas, me enajené tanto que cuando iba caminando de la escuela para la casa, cada paso que daba diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un día dije, me estoy volviendo loco porque a lo mejor pero fue la forma en la que Dios me enseñó a meterlo en mi cabeza. Y después dije, cada respirar para gloria de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y claro que lo hacía en mi interior, nadie más sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? No lo iba pregonando. Pero si un día dije, me estaré volviendo fanático. Y no, solamente Dios me estaba diciendo, quiero que lo grabes en tu mente. Cada segundo de tu vida es mío. A través de las cosas cotidianas y las cosas pequeñas, el siervo aprende para que cuando tenga que hacer cosas grandes, sea más fácil hacerlo y más sincero hacerlo.
¿Cómo Jesús se revela a través de este mandamiento que Él nos da? Se revela en el corazón de cada uno de los personajes que hemos mencionado. Jesús, al igual que Salomón, Jesús tuvo un corazón fuerte, tan fuerte que fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de irse Él a su trono otra vez, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que por eso los envío a ustedes. Jesús enfatizó su corazón de pastor como David cuando dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús enfatizó su corazón sabio como Salomón. El apóstol Pablo escribió que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él sabía responder como tenía que responder a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a sus discípulos, al mismo Satanás cuando lo tentó. Él supo cómo responder siendo humano. Pero más que todo eso, Jesús mostró su corazón de siervo como el de José. José y él fueron rechazados. José y él fueron vendidos. José y él fueron falsamente acusados. Pero José y él fueron exaltados hasta lo sumo. Jesús mucho más. Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, lo leímos al principio, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a ser un siervo y es por eso que Él nos pide, yo quiero que tú seas un siervo también. ¿Cómo fue exaltado ese corazón de siervo de Jesús? El apóstol Pablo lo expresa cuando escribió a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y es la exhortación que nos hace a nosotros Jesús. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tengan ustedes el mismo sentir que Jesús tuvo. ¿Cuál fue ese sentir? Siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa actitud de siervo que Él nos pide que tengamos, Jesús fue exaltado por Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios nos llama a ser seguidores de Jesús. Jesús nos llama a que seamos siervos como Él fue. No para buscar ser exaltado como Él lo es, sino para que Él sea exaltado, porque Él es el que lo merece. ¿Es posible que lo logremos? Sí, porque Él ya lo hizo por nosotros. Él ya lo vivió para nosotros y Él nos ha dado su Espíritu para que podamos lograrlo. Así es que la exhortación de hoy, el mandamiento de hoy, sé un siervo. Decídelo. Decídelo. Vamos a orar. Querido Señor, querido Jesús, nuestro amo y soberano y nuestro ejemplo de ser siervo. Señor, tenemos que reconocer que en nuestra humanidad es difícil para nosotros querer ser siervos como tú lo fuiste. En nuestra cultura religiosa, en nuestra educación religiosa, sabemos que tenemos que decirlo y sabemos que tenemos que tratar de hacerlo, pero sin temor a equivocarme, Señor, sé que en el fondo del corazón siempre hay una lucecita de que voy a ser siervo para que me vean y para que me
me alaben y para que me reconozcan. Pero esa no es la idea que tú nos has dejado. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos convenza y nos dirija a tener la actitud correcta para ser tus siervos. Necesitamos de tu intervención. Por eso hoy te pedimos, Señor, por favor, toma nuestra vida. Obra, Señor, y haznos tus siervos. Y como tú no necesitas nada porque todo es tuyo, la única manera de poder servirte es sirviendo a tu pueblo, a tu iglesia. Sirviendo a aquellos que van a ser salvos y todavía no lo son y no lo saben. Sirviendo a aquellos que están en contra de ti y todavía persiguen a tu pueblo, pero en algún momento van a ser tocados por ti. Sirviendo a aquellas personas malas que tal vez nunca te van a conocer hasta que tú vengas, pero por nuestro servicio ellos no podrán decir que no te conocieron. Señor, ayúdanos, por favor. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos. Ayúdanos, por favor. Y haznos esos siervos que tú mereces que seamos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Querida iglesia, que el Señor te bendiga.